Buenos días, tardes o noches, profesores, compañeros, amigos. Yo soy Omar Lau y en esta ocasión estoy haciendo un nuevo video para la introducción a la programación en C++. Para esta ocasión veremos los temas de manejo de entrada y salida de datos y veremos la conversión de tipos de variables. Cuando hago alusión al manejo de entrada o salida de datos me estoy refiriendo a la manera en la que podemos obtener los datos de un usuario, entrada, y la manera en la que se los podemos mostrar, la salida. Voy a empezar hablando de la salida de datos, puesto que es lo más sencillo de explicar. Ya me han visto utilizarlo y es mediante cout. Cout me permite, por ejemplo, mostrar mi edad de la forma sencilla que es utilizando endLine, 21 años. También me permite mostrar cadena de texto mezclado con otros tipos de variables. Por ejemplo, puedo utilizar, hola, mi edad es, dos puntos, espacio, y puedo mostrar, hola, mi edad es 21. Algo curioso es que está cout y cout endLine. Es diferente. Por ejemplo, si yo quito este endLine y lo pongo acá, cout, edad, dos puntos, uy, dos puntos, se va a mostrar exactamente lo mismo, ya que no hay un endLine. ¿Para qué sirve el endLine? El endLine, por ejemplo, si yo lo añado acá, dos puntos, el endLine dos puntos, lo que me permite es dar un salto de línea. Para eso funciona el endLine, básicamente para poder dar saltos de línea. Tiene su utilidad en algunas ocasiones no poner el endLine, aunque en la mayoría de casos lo van a poner. Otra peculiaridad que tiene el cout es que me permite añadir formato, ya sea mediante espaciados, porque por ejemplo podemos hacer un hola, mi edad es, puedo hacer una tabulación con el botón de tabulación, edad, endline, punto y coma, y se va a mostrar de la siguiente manera. Hay presencia de tabulación en esa cadena de texto. Sin embargo, esto puede generar complicaciones si queremos, por ejemplo, generar una tabla, una matriz que se vea estéticamente como una matriz y se va a ver feo. Una manera más sencilla es utilizando la función setW. setW 4. Si compilo y ejecuto, cierto, esta función requiere una librería include iomanip, así se escribe, iomanip. Si compilo y ejecuto, va a haber aquí un espaciado de 4. Aquí no se nota, pero si por ejemplo, sin cerrar esta ventana, le pongo de 10, compilo y ejecuto, ahora sí que hay una diferencia, puesto que esto es un espaciado de 10 y esto es un espaciado de 4. Esto nos sirve, repito, para poder mostrar matrices, para generar tablas, para que el usuario los vea de forma ordenada la información que requiera. Otra forma de dar formato al cout es utilizando setf. Por ejemplo, si yo le dijese cout.setf, le digo que ios, dos puntos, dos puntos, left, coma, y le digo ios, dos puntos, adHostField, perdón, adHostField, y le digo que tenga una extensión with de 10 espacios, punto y coma, y le digo también que me imprima en pantalla, cout, que me imprima el hola, copio y pego esto en las próximas 3 líneas, pero cambiando aquí el right a right y aquí pongo un mundo, compilo y ejecuto, se va a ver, aquí es, se muestra un formato en el que se ve a la izquierda, como se ha mostrado siempre, y aquí que se muestra hacia la derecha. Ojo que yo le estoy especificando que el cout tenga un ancho de 10 caracteres. Y entonces aquí está tomando los primeros 4 caracteres y aquí está tomando los segundos, perdón, los últimos 5 caracteres. Aquí los primeros 4 y aquí los últimos 5. Muy bien, eso sería la salida de datos. Ahora vamos a hablar de la entrada. La entrada de datos hay hay 3 tipos de hecho. La primera, la más sencilla, les va a funcionar, por ejemplo, para poder obtener datos que no requieran mucha complicación. Ojo, procuren, si escogen un tipo, procuren mantenerse en ese tipo.
no los mezclen porque después van a tener complicaciones. Sin embargo, en este video les voy a dar algunas soluciones para eso. Voy a crear aquí una vez un char, un arreglo de chars que se llame arreglo, que tenga un espacio de 20, punto y coma. Vamos a inicializarlo por si acaso no vaya a ser. Lo inicializamos con un espacio. Y aquí voy a crear una cadena str, también inicializada, punto y coma. Ok, si yo utilizo el sein, a diferencia de Seout que utilizábamos estas flechas viendo hacia la izquierda, vamos a utilizar viendo hacia la derecha, que es utilizando el Shift y la misma tecla donde colocamos estas flechitas y ponemos la variable que nos interesa, en este caso es edat. Ahora, edat es de tipo int, entonces tengan cuidado de no escribir esto porque les puede generar errores a futuro. No escriban letras en una variable que recibe números enteros. Entonces, si yo escribo 20, va a recibir 20. ¿Y cómo sé que lo recibió? Vamos a inicializarlo en 0 para que vean. En teoría, edat vale 0 hasta que le asignamos un nuevo valor. Entonces, cout edat. Aquí como no voy a escribir nada más, entonces no voy a poner endline. Compilo y ejecuto. En este momento edat es 0, pero cuando le asigno el valor 21, ahora va a valer 21. Eso es cierto. Porque por ejemplo, si yo imprimo aquí cout edat endline punto y coma, cout entra como 0, le asigno 21, sale como 21. Así es como funciona el sein. Otra forma, por ejemplo, para capturar, bueno, esto también funciona para float. Pueden verlo, por ejemplo, si yo le cambio aquí float sein edat punto y coma cout edat punto y coma. Eso es un punto y coma, son dos puntos, punto y coma. Ok, compilo y ejecuto. Verán que, por ejemplo, si yo le asigno 21, sale como 21. Y si le asigno 21.5, sale como 21.5. Si le asigno 21,5, ya va a dar un error. Porque los lenguajes de programación interpretan los decimales a partir de un punto, no a partir de una coma. Eso lo tienen que tener en cuenta. Después vamos a manejar esas excepciones en el video de manejo de excepciones, válgame la redundancia. Otra manera que pueden utilizar en el caso de querer atrapar datos en un char, en un arreglo de chars, es utilizando la función getLine. En el caso de ser un arreglo de chars, deben utilizar getLine. Deben utilizar getLine con dos parámetros, perdón. El nombre de la variable en donde se va a almacenar, que es arreglo. Y la extensión de la cadena que van a digitar. Procuren que no sea mayor a la extensión del arreglo porque si no, no se va a guardar o inclusive les puede generar una excepción. Entonces, de modo que si yo imprimo arreglo en line punto y coma, se podrá ver que si yo imprimo hola mundo, se va a imprimir hola mundo. Ahora, 4 más 5 son 9 más 1, 10. Si yo le digitase aquí 10 y aquí digito 10, se va a cortar la última O. Hola mundo. Y ahí se corta. Entonces, en este caso, le aumentan en 1. En lugar de 10 es 1. Hola mundo. Y ahora sí, no se les corta. Pero procuren que no sea superior a la capacidad del arreglo. En estos casos, aumenten en 1 para que no se corte ninguna letra. No sé si es cosa mía, pero sería bueno que lo prueben. Y si les funciona bien con 10, pues utilicen solamente 10. Y si tienen que aumentarle en 1, en lugar de ser 10, tienen que utilizar 11, pues usen 11. Pero procuren que no se pase de la capacidad del arreglo. Ahora, van a presentar algunos fallos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, solicitar primero la edad y luego el nombre. Sein edad, punto y coma. Y imprimo aquí la edad, line, punto y coma. Van a ver que voy a poder colocar la edad, pero no voy a poder colocar un nombre, por ejemplo. Una manera de arreglarlo es utilizando el ignore. Sein.ignore, punto y coma. Es una función. Entonces yo coloco aquí 21 y ahora sí puedo colocar luna, por ejemplo. Y ahora sí me lo imprime. Esa es una manera. Por eso les digo que procuren apegarse a solo un tipo de entrada de datos. No procuren mezclarlo porque después tienen que hacer maniobras para poder solucionarlo. La manera de solucionar esto en el caso de utilizar un char es utilizando primero un sein ignore y luego un getLine. Pasando de esto, vamos a utilizar
voy a explicarles cuál es la manera de recibir datos en un string. En un string es similar pero diferente a como lo hace un arreglo de chars. ¿Por qué similar pero diferente? Porque igual usa getLine, pero no utilizando el sein de primero. Utiliza el sein dentro. Aquí le vamos a poner ws. Y como segundo parámetro utiliza el nombre de la variable, que es str. Punto y coma. Y aquí vamos a mostrarlo en pantalla. Cout str line, punto y coma. Compilo y ejecuto. Y aquí escribo hola mundo. Aquí no hace falta que escriban el tamaño que va a tener la cadena que van a insertar, puesto que recordemos que eso ya lo hace el string. Ojo, también se puede utilizar sein para capturar cadenas de caracteres. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que voy a hacer un corta y pega. Sein. Es que no capta después de los espacios. Entonces yo escribo hola mundo. Solo va a agarrar hola. Incluso si utilizo getLine sein ws str. Hola mundo, ¿cómo estás? Agarra toda la oración en lugar de solo agarrar la primera palabra. Ok, voy a explicar cómo se puede pasar de int a string. La manera de pasar de int a string requiere de una librería. ¿Esa librería cuál es? Voy a poner aquí 120. Esa librería es include stream. Con esta librería vamos a poder convertir tanto de string a int como int a string. Entonces, ya aquí tengo una variable int y aquí tengo una variable string. Lo que voy a hacer es crear un objeto de esa librería string stream y le vamos a poner ss, por ejemplo, punto y coma. Tengo este valor, que es 120, y lo quiero insertar aquí. Una forma de hacerlo es diciéndole que ss va a captar, como si fuese un cout, lo que tenga edad, punto y coma. Y eso lo vamos a insertar como si fuera un sein en str, punto y coma. Entonces, cout va a imprimir edad en número. Los puntos, espacio. Y vamos a decir que edad en line, punto y coma. Y aquí le vamos a decir edad en string. Dos puntos, espacio. str end line, punto y coma. Y aquí si compilo y ejecuto, se ve que se logró insertar el int en el string. Se logró igualar. Ahora, algo así sucedería en el caso inverso. Por ejemplo, si yo aquí tuviese 250, igual vamos a dejar como 120 a este, y le decimos que almacene lo que tiene str y lo inserte en edad, lo mismo va a suceder. Entra como 120, string entra como 150, string es introducido en el objeto string stream ss y es insertado en edad. Entonces pasa de 120 a 250. Aquí lo pueden ver. Esa es una manera de convertir strings en ints e ints en strings. Ahora, recuerden que no se puede transformar un hola mundo en un número porque no se puede. No se puede. Lo que les va a ocasionar va a ser una excepción o dejar que el programa funcione, o si tienen que introducir datos no van a poder introducir datos porque se los salta debido a una excepción, algo por el estilo. Repito, cuando entremos en el video de manejo de excepciones, les puedo explicar cómo manejar este tipo de situaciones, pero asuman por el momento que no se puede, que es imposible transformar una oración en un número. Para convertir ints a float o ints a double es muy fácil, a diferencia de convertir strings a ints o ints a strings. No requieren librerías, es muy fácil, ya que, por ejemplo, si yo tengo aquí una variable float llamada c, que no la voy a inicializar, y una variable double llamada
double llamada, no, esta que se llame b y la variable double que se llame c, punto y coma. Entonces, si yo igualo b a A y lo imprimo, se me fue siempre se me va, que es igual a b, y le voy a añadir 0.5, pues va a funcionar, como es el caso, o en el caso de que sea b, perdón, en el caso que sea c, y aquí también va a funcionar, como es el caso. O pueden optar, en el caso de que esto no funcione, pues pueden utilizar float. En el caso de que sea b, por ejemplo, que b es float, pues lo castean de esta manera. Aquí es porque está c. Lo castean de esa manera y ahora sí funciona. En el caso que sea c, ahora sí. Aquí lo voy a cambiar de una vez porque se me va a olvidar. Double. Y también funciona. Esa es una manera de castear que es utilizando paréntesis y double. A diferencia de ints a string o strings a int, esta manera no funciona. Tienen que recurrir a ssstream para poder convertir ese tipo de datos, pero entre variables numéricas es bastante fácil convertir los tipos. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Espero en estos días estar subiendo el video de funciones o en el caso de que sea urgente por el tema de funciones, estaré publicando el de manejo de excepciones. Eso sería todo por hoy y nos vemos para una próxima.